Este programa llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones, bienvenidos una vez más a este podcast con Lester Noriega. Seguimos nosotros llevando este tema que nos apasiona, desafío de emprender. Y en esta oportunidad nos acompaña Víctor Aponte, CEO Automotriz BJL. Bienvenido, Víctor. Gracias, pariente, gracias por la invitación. Saludos para toda esa gente que ve Luz TV. Bueno, bienvenido a nuestra casa, Luz TV Internacional. Hoy en este tema que nos apasiona sobre desafíos de emprender, vamos a tocar este punto de empleado a dueño. Eso nos va a conversar bastante Víctor Aponte, que pues desde su infancia comenzó trabajando siendo un empleado como cualquiera de ustedes puede estar pasando en este momento, pero ahora es un gran empresario, ahora tiene pues esta empresa automotriz. Recuerde visitar nuestras redes sociales @LuzTV7 en nuestra cuenta de Instagram, de Facebook y de YouTube, y Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. También pueden visitar las redes sociales del invitado @AutomotrizBJL y disfrutar de todo su contenido. Estimado Víctor, desde muy temprano comenzaste a trabajar. Eso es correcto, pariente. Porque hubo que meterle los pies al barro, obligado, a ver. Pero desde muy pequeño fuimos jornaleros, trabajando el campo. ¿Trabajaste en el campo? ¿Naciste? Nacimos en Arismendi, Estado Barinas. ¿Y allá comenzaste a trabajar? Eso es correcto. Comenzamos de muy temprano en compañía de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, sobre todo, a trabajar el conuco, lo que llama uno sembrar lo que se iba a comer. ¿Trabajabas como agricultor? O sea, trabajamos como agricultores y también cuidábamos algunos animales. Y llegué a ser becerrero y llegué a hacer, digamos, muchas labores del campo. Muchas labores. Hasta prendí un hacho, prendí un humo. Porque el muchacho temprano, eso es lo bonito del llano. Que el muchacho nunca está sin hacer nada. No está todo el día metido en un teléfono, no, allá de que usted se levanta, es más, lo levantan, os juro, obligado, bien temprano en la mañana. Hay que recoger esto, hay que recoger la basura, hay que irse para el conuco, hay que limpiar, hay que sembrar una matemaya, hay que sembrar un grano de caraota, y hay que limpiar, y después a mediodía comió y dele otra vez, hay que granar la carota, hay que darle para allá y darle para acá, y esos fueron nuestros inicios como campesinos. Desde muy muchacho comenzaste a producir con tus manos, pero una cosa es producir con nuestras manos en el ámbito familiar y otra cosa es trabajarle a alguien, o sea, sembrar para alguien o atender el ganado de alguien. Sí, honestamente pues nosotros vivíamos en un hato donde a papá le prestaron un pedazo de tierra para que hiciera un rancho y no era propio el rancho, sino que vivíamos de prestado allí y de alguna manera papá ayudaba al dueño de la finca a atender las labores de la finca y nos dejaban tener un conuco para lo que era la producción de nosotros, de los alimentos, cualquier cosa de la agricultura. Prácticamente pues, ese era el pago de ustedes. Ese era el pago de nosotros. Aparte de la tierra, el rancho que tenían allí, lo que producía el conuco. Pero el día que decidieras irte, nada de eso, irte de allí, nada de eso era tuyo. Pues. Ese era el convenio. ¿Cómo pasas ahora entonces de nacer en el campo, de estar allí viviendo, produciendo para ustedes mismos? ¿Cómo pasas entonces de ser un empleado a dueño de una empresa? Bueno, pariente, para decirte honestamente, no se hace de la noche a la mañana. Es el transcurrir del tiempo y de la vida que te va llevando en la dirección que uno va buscando, pues que Dios te va permitiendo primeramente, porque sin la gracia de Dios no hacemos nada. Decidimos salir del campo, todavía éramos muy jóvenes, por medio de una abuela nos trajo hasta San Rafael de Onoto y allí nos iniciamos. Digamos, fue un cambio muy drástico porque vivía en la orilla del río, a llegar acá a San Rafael de Onoto, a las Majaguas, donde era una zona un poco ya más poblada, ya era más, a pesar de que es un caserío, había un poco de más movimiento de personas y pues fuimos yéndonos en otra dirección allí. Aquí se sembraba más arroz, maíz y ya grandes escalas, no allá como un conuco, sino que acá en finquero, entonces nos dedicamos a trabajarle a los finqueros allí a matonar o a limpiar las curvas del arroz, a recoquear maíz, que es el maíz que deja la máquina. Sí, sí. Y todas esas cosas, labores del campo también. Llegamos a sembrar tabaco, sembramos ají. Había una empresa, la Heinz, de la tomatera. Contrataban puros muchachitos. Yo cuando llegué a San Rafael tenía 11, 12 años y nos recogía un camión para ir a esos cultivos
aquí, la semilla la sacan de un vivero y uno entierra la matica como es un barrito. Buscan normalmente puros muchachitos pequeños que pueden doblar la cintura ahí en los hilos y echábamos sembrábamos ahí pues lo que era la matica que ya digamos venía que lista. allí empezaste a tener tu primer sueldo, porque allí en Arismendi Sí, señora. trabajaba era la producción del Ahí conuco no era había- para ustedes, pero aquí ahora sí tenías tu primer sueldo. Estamos en lo cierto, eso es correcto. Yo nunca recibí un pago en Arismendi de nada. El pago era el alimento. Y ya estábamos más que pagos. Había que sentirnos agradecidos por eso. Y acá cuando llegamos a un caserío, ya no teníamos un conuco. Entonces recogía un camión los muchachos que querían ir a trabajar y yo me anoté. Y vámonos. Yo me acuerdo que trabajé una semana completa, muy duro el trabajo y de pronto recogimos, wow, me dieron 700 bolos. Yo nunca había visto tanta plata junta. ¿Qué hago yo con esto ahora? Sí, no, nosotros tenemos una cultura de que lo que uno se ganaba no era de uno, sino que era de los papás, pues. Yo llegué con mi plata completica y se la di a mamá. Y mamá dijo, no, eso es suyo. No, mamá, eso es suyo porque será para la comida, pues. Y ese era el lema en la casa, que se va a comer, entonces había que trabajar para conseguir la comida, porque si no, entonces, imagínate. Bueno, es impresionante ver cómo cambia no solamente la forma de vivir. Estás en un lugar donde solamente producen en el conuco y eso ya es de ustedes. Ahora a ganarte el dinero a través de un empleo. Ahora llega el momento donde, ¿cómo hago para ganar más? La diligencia nos pone también en lugares estratégicos. Dijiste que ganaste 700 bolívares. en aquel 700 entonces. bolívares, de cuando no le habían quitado los 8 ceros. Nada, hace un tiempito atrás. Hace bastante rato. No, y de hecho siempre estaba en el campo, o estaba sembrando, o estaba coqueando, o estaba espantando pájaros, porque también fui pajarero. Y yo me imaginaba más, pues yo decía, quería sembrar una finca yo mismo. Yo decía, no, esto no, aquí hay otra cosa, hay que siempre buscar algo más. Y como usted dice, pues hacer la diligencia. Siempre, Señor, ayúdame, ilumíname, ábreme camino, siempre poniéndome en las manos de Dios, esperando que venía algo mejor. Bueno, ahí quería llegar porque cualquiera puede tener una condición en el lugar donde nació, pero eso no lo lleva a una posición. La posición lo va llevando en la forma de pensar. Fíjate que estabas pensando, yo quiero tener algo más. Y seguramente que ese pensamiento te llevó también a buscar personas que estuvieran a tu alrededor, que te aconsejaran a llegar a ese lugar. De hecho, siempre he creído, y hoy puedo afirmarlo, que lo que uno cree aquí, lo que uno se imagina acá, poniéndolo en las manos de Dios, le es posible. Porque yo quería sembrar y logré sembrar. Busqué una persona, me alié con ellos, trabajé con ellos. Fue Dios quien fue abriendo las puertas y logramos sembrar una parcelita, ya se le dice parcela, que fueron unas cuantas hectáreas, 10, 12 hectáreas de tierra. Sembramos y luego volvimos a sembrar. Luego la siembra pues no nos fue tan bien económicamente, pero ya había quedado por un carrito. Y entonces, bueno, por lo menos dije, aunque sea con ese carrito, se trabaja de taxi. Había empezado a salir al pueblo San Rafael y veía que la gente llevaba a un guaro para allá y ganaba plata. Y yo, no, eso está una mantequilla. Es mejor que en el campo. Claro, que estaba mejor que en el campo. Pero bueno, había comprado un carrito muy viejo y echaba bastante broma. El carro carrático se le dañaba algo, chico, me llevaba por un tendido. Ya veo. Bueno, pero aquí hay otra cosa importante, es que nunca dejaste de intentarlo. Sí, señor. Hubo algo que no te funcionó, pero no te desanimaste ni tampoco te empecinaste de darle por ahí, sino que te abriste a nuevas ideas. Siempre estoy viendo una oportunidad. ¿Dónde está una necesidad? Ahí yo veo una oportunidad. Entonces yo veía, bueno, puedo taxiar. Y fui a arreglar los arranques y los alternadores y dije, oye, pero ese muchacho ganó más plata que yo en un momentico. Y yo no, yo voy a ponerme también a arreglar el arranque y el alternador, ¿me entiendes? Luego que comencé a arreglar mi primer arranque y mi primer alternador, me enamoré de la profesión. Porque no solo era lo que ganabas, sino que era apasionante. Porque era como algo que te motivaba a seguir trabajando, porque aprendí, mira, esta es la escobilla, luego mira, este es el estator, no, mira, bueno, este es el enducido, y luego iba, ¿y qué más sigue? Y había más, y siempre en la automotriz hay más, en la vida misma, pero en el mundo automotriz en el cual me desempeño, nunca es una profesión en la que nunca se detiene uno de aprender. Bueno, mira lo que nos dice la Biblia en Proverbios capítulo 14, versículo 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrece. Hay gente que pasan todo el día hablando y caen en miseria, caen en pobreza, porque las palabras no crean nada.
Ahora, cuando nosotros ponemos a funcionar nuestras manos, ahí sí estamos creando un futuro. Eso es correcto. Yo creo que Dios acompaña es haciendo la diligencia. Pero cuando uno se pone solo a quejarse y a echarle la culpa a otros, a buscar culpables donde no hay, y el único culpable es uno, porque uno no tomó la iniciativa de hacer algo al respecto para ver si cambiaba tu situación. Y eso estoy convencido porque yo lo he hecho. En el momento en el que me senté a solo mirar alrededor y pensar que no había salida, realmente no había salida. No ves que no la veía. Y en el momento que busqué la salida, la encontré. No es tanto tener el problema, sino ver la situación por resolver. Claro. Bueno, nosotros vamos a ir un momentico a la calle, vamos a hacer una pregunta. Queremos conocer de ustedes, si alguno de ustedes por casualidad llegan a tener $100 en la mano, ¿qué consejo les daría para empezar un negocio? Yo le recomendaría a todas esas personas que tienen sus ahorros, en este caso como tú dices $100, es que lo inviertan, ya que al generar una inversión pueden duplicar ese dinero y no solamente pensar en qué lo voy a gastar, porque hoy en día como está la situación país, pues nosotros siempre tenemos que tratar de mejorar nuestros ingresos emprendiendo. Lo primero que sería era visualizar qué es lo que hace falta en el ambiente o en el espacio que pudiese él comprar y poder multiplicar esos $100. Que no le dé miedo a emprender, que $100 quizás puede ser que lo vea pequeño en este momento, pero si se esfuerza y lo hace sin temor, yo creo que sí puede avanzar, porque $100 es pequeño, tú lo puedes ver pequeño, pero si tú trabajas, te esfuerzas, insistes, creo que sí lo puedes lograr. Hay muchas cosas que vender, que emprender con $100. Hay cosas que se invierten con $5 y empieza, cuando vas a ver tienes un capital mucho más. Ustedes también pueden darnos su opinión a través de nuestras redes sociales, @LuzTV7 en nuestra cuenta de Instagram, de Facebook y de YouTube. Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos. Alimenta tu fe y fortalece tu relación con Dios a través de la Escuela Dominical con el director nacional de la obra evangélica Luz del Mundo en Venezuela, Pastor Alexander Cabrera. Cada domingo a las 11 de la mañana por Luz TV Internacional. Grandes historias, más bendición. El Tocuyo enciende la bendición de la televisión con Luz TV Internacional. Gracias a Pronovisión. Ahora puedes disfrutar de una variedad de contenidos increíbles en el canal 66. Prepárate para vivir momentos inolvidables frente a la pantalla y ser bendecido todos los días. Luz TV del Tocuyo es de más bendición. La palabra puede bendecir, inspirar y motivar. Pero ahora tiene el Espíritu Santo que lo ha inspirado. Escucha la palabra de hoy. Dios bendiga a cada uno de los que Dios escoge. Con el pastor Juan Dance. Cada domingo a las 10 de la noche por Luz TV Internacional. Grandes historias, más bendición. Y aquí seguimos con ustedes en este podcast con Lester Noriega. Estamos con este tema, el desafío de emprender. Hoy tenemos a Víctor y estamos hablando de empleado a dueño pues de una automotriz. Estimado, el primer dólar que te ganaste como resolviendo, me decías hace un momento que viste a alguien arreglando un arranque y oye, tú lo viste fácil. Yo una vez vi a alguien arreglando un arranque y se enredó en el enducido. Y mire cómo pasó rabia con ese enducido. Tú lo viste fácil y dijiste, oye, este se está ganando la plata más fácil que yo. Sí, realmente pues siempre he buscado donde hay una necesidad. Yo veo una oportunidad. Y entonces yo tenía una necesidad con mi carrito porque echaba mucha broma. Había que arreglarle el arranque cada ratico. El alternador pues duraba un poco más, pero también echaba bastante broma. Entonces me la pasaba metido donde unos amigos
que me arreglaran el arranque. Pero normalmente pues sentía que tenía que, como había poco pago para ellos, entonces sentía que me dejaban de último, sentía que había que adular mucho. Porque hay veces que nosotros tenemos un trabajo y no sabemos a veces no sabemos servir. Y servir es un arte. Entonces yo viendo esto dije, no, pero es que si ellos lo pueden arreglar, yo también. Que yo iba a tener que pagar yo 20 bolos para arreglar ese arranque, si es tan fácil. Y ellos veía que llegaba un arranque, llegaba al otro y uno te arregló 5 arranques, un momentico se ganó 100 bolos. Yo tenía que pasar como todo el día toda una semana para ganar mejor 100 bolos. Entonces vi la cosa, me puse, no, pero ayúdame, no tengo plata para pagarte. Y le decía yo, ayúdame ahí, yo lo mismo lo arreglo. Y él me fue de alguna manera guiando un poco y con un poco de habilidad desarrollamos pues el talento de poder nosotros mismos reparar ese alternador, reparar ese arranque. Aparte que nos enamoramos de la profesión porque me gustó mucho que cuando arreglaba algo se siente una felicidad, digámoslo así, ¿no? Se siente una alegría, uno siente como que, wow, hice esto. Lo logré. Lo logré, eso es correcto. Luego de allí vi que era más rentable eso que hacer taxi, porque ya venía de la agricultura y había ido mal. Entonces, en ese momento yo le digo a los muchachos que para que ellos no se ensucien, pues yo veía que llegaba tanto trabajo y ellos lo rechazaban porque no, hay que bajarlo, y el arranque normalmente era puro Malibu, LTD, esos carros viejos. Sí, sí. Y ellos siempre cargaban una gotica de aceite y por camioneta C10, C30, y esa gotica de aceite pues caliente, eso es un fastidio, molesto bajar un arranque así caliente. Yo le decía, muchachos, si yo bajo los arranques, ustedes me dan 5 bolos, yo bajo y monto esos arranques, así ustedes no se ensucian. Y no, bueno, dale pues, hermano. Yo me decían hermano porque yo venía de la formación cristiana. Entonces me puse a bajar los arranques, y bajando los arranques pues fui yo también desarrollando mi habilidad. Bajaba los arranques, bajaba los alternadores, entonces los limpiaba, los poníamos bonitos, volvíamos a subirlo, aparte le arreglaba los bornes, era detallista con los carros, que yo siempre digo, en los detalles está el secreto. Entonces los clientes, en virtud de que ellos me daban a mí 5 bolívares por cada arranque alternador que yo bajaba y montaba, entonces el cliente veía el trabajo que yo desempeñaba y quedaba tan contento que sacaba 10, sacaba 5 más y me los daba. Y yo llamo eso la era dorada porque yo me iba con el bolsillo harto de plata para la casa. Bastante billete. Esos son los primeros pagos que yo recibí en el mundo de lo que es la industria automotriz. Porque la automotriz es una industria, ¿viste? Sí, sí. Ahora, a la hora de invertir, de pasar de ser el que va a arranque, a montar tu industria, a abrir el local, tienes que invertir un dinero. ¿Cómo pasamos del miedo a la inversión? Hermano, mira, cuando tú no te enamoras del dinero, tú tranquilamente puedes invertir en lo que sea. Porque si ganas, vas ganador de algo que no tenías. Pero si pierdes, no pasa nada. Aprendiste la lección. Porque yo venía sin nada. Y el que no tiene nada que perder, ¿a qué le va a temer? Entonces nosotros estábamos tranquilos. Yo llegué y dije, un día se me dio de un local, allí mismo. Incluso todavía no tenía un conocimiento, digamos que avanzado. Y yo me arriesgué. Si no falta un amigo que te aconseja, no, tú puedes. Me arriesgué a quedarme con el local. Busqué mano de obra calificada, más con lo que ya yo había implementado en 1 año y pico de experiencia. Me empecé a desarrollar con mi propio taller, sin ningún miedo. Lo más que podía pasar era que tuviera que entregar local y volví y buscaba trabajo otra vez bajando arranques de alternadores. ¿Cuál es el problema? Pues no iba a pasar nada, porque no hay miedo a nada, ¿entiendes? Y principalmente la recomendación es no ser amante del dinero. Porque cuando no amas profundamente al dinero, te importa poco tenerlo o no tenerlo. Aunque es necesario, que es algo muy distinto. Oye, lo importante es darle propósito al dinero. Es correcto. Tener el dinero, pero saber a dónde lo vamos a enfocar. En este caso, esas personas que son exitosas, que tienen sus emprendimientos, sus empresas, sus negocios, sus industrias, lo enfocan en parte de la mercancía, el producto que piensan vender al público. Eso es en el comercio. Nuestra profesión es un tanto más difícil vender porque vendemos un servicio. Y a la vez bastante bueno porque no hay que invertir sino es en el conocimiento. Y en el conocimiento se invierte y no tienes que volver a reponer mercancía. Entonces eso es muy bueno por esa parte, ¿no? Pero hay que abrir mucho la mente, adquirir mucho conocimiento para poder entonces desarrollarlo a la hora de hacer una efectiva reparación. Todo emprendedor debe aprender a soltar. A veces soltar la comodidad o la seguridad. Bueno, yo estoy aquí bajando arranque,
me gano mi cuota por bajarlo, porque este me da mis 5 bolos, este me da también mi propina. Pero salir ya de esa comodidad, de ese confort o lo que ya conoces, a arriesgarte, bueno, ahora me toca alquilar, meterte en otro mundo que no conoces, yo creo que debemos aprender a soltar. Sí, yo por ejemplo, por mi parte siempre yo estoy aquí en algo ahorita, haciendo algo, estoy reparando esto, estoy pensando, tengo que hacer algo más grande. Esto ya está listo. Ya esto lo aprendí a resolver, ahora ¿qué viene? Y siempre me pregunto qué hay después. Mamá me enseñó que uno miraba acá y miraba la pared y decía, ¿qué hay después de la pared? Mamá decía, tienes que ver a través de la pared. Entonces yo decía, mamá está loca, porque ¿cómo va a ver uno si hay una pared ahí no puedes ver? Era en un sentido espiritual donde ella me guiaba que siempre hay que ver más allá de la pared, más allá del obstáculo, más allá de lo que puedas arriesgar. Tienes que siempre hay un más. Sí, porque ya te volviste un profesional en aprender a soltar, ya te volviste un profesional en soltar. Fíjate que soltaste, mucha gente nace siendo agricultor y mueren siendo agricultor. Es correcto. Por el miedo de ir a la ciudad. Porque dicen, no, la ciudad es una calle de cemento, una selva de cemento, eso me va a tragar la ciudad. No, y ese miedo los paraliza allí. Ahora, ya tú aprendiste que soltar es necesario para tener más conocimiento. Y en medio de tantas cosas que has soltado y de la lección, de los errores, ¿cuál fue tu peor error? Wow, me dejaste frío con esa allí, ¿no? Creo que el peor error para mí en la parte de inversión fue haber sembrado arroz en un invierno. En la parte de la automotriz, pues, esto es siempre ganar. Porque eso no termina ahí. Mi primer local fue en San Rafael de Onoto, luego nos fuimos a Caracas, nos preparamos, estudiamos. Allá trabajamos también mucho. Llegamos de empleados. Después que soltamos nuestro taller no nos dio miedo volver de empleado a Caracas. Pero allá tuvimos que prepararnos porque era mucho carro nuevo, mucha tecnología. Entonces luego que nos preparamos, llegamos a un taller. De hecho yo llegué a un solo taller allá. Y ahí me quedé. Y ya como a los 7, 8 meses ya éramos, digamos que encargados del taller. Oye. Sí, señor. Aprendiste rápido. Aprendimos y estábamos en constante estudio, en constante preparación, sin parar nunca. El problema es cuando te paras, te limitas, te enfrías. Nosotros sin parar nunca. Víctor Aponte estuvo allí, metido, atendiendo personas, buscándole. Cuando el patrón llegaba, ya yo había llegado, ya tenía el taller limpio, ya tenía todo preordenado. No era que porque yo era electricista, yo no iba a agarrar una escoba. No era que porque yo era el encargado del taller, yo no iba a limpiar un baño. Y así sucesivamente. Eso nos fue permitiendo a nosotros ir escalando hasta que, bueno, conseguimos cómo registrar nuestra propia empresa y llegamos a Guanare hace 11 años. Eso es el servicio. Y eso prácticamente es lo que la gente valora a la hora de ir a buscar una solución, alguien que lo atienda bien. Eso es correcto. Yo le digo a la gente que el 60% de vender un servicio y de venderlo bien es el abordaje al cliente. Es la atención que tengas con esa persona que es tu potencial cliente al que tú quieres venderle algo. Pero si tú no sabes venderlo, pues tristemente no te lo va a comprar. Y es tan maravilloso, mira, porque nosotros en la actualidad, que es una historia muy larga, estos 11 años en Guanare, pero en la actualidad nos viene, hoy te tengo una historia, que tengo el video por allí, que viene cruzando en una chalana desde Amazonas, por allá de Puerto Ayacucho, en una grúa que mandamos de aquí de Guanare a buscar un camión allá, porque el cliente dijo, envíame una grúa. Y hermano, una grúa de aquí allá es costosa. Envíame una grúa que yo quiero enviar carros para allá. Oye, bueno, fíjate lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 14, verso 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? A la hora de invertir, me imagino que te ha tocado sentarte y empezar a sacar cuenta para poder no solo darle un propósito al dinero, sino tener ese dinero como una flecha, o sea, dar verdaderamente en el blanco. Yo soy de muchas notas y siempre agarro unas hojitas blancas y hago mis planes allí. Y tomo nota, hago apuntes, cómo va a ser esto, cuáles serían las posibilidades de ganar, cuáles serían las posibilidades de perder. Pero sin embargo, lo primero que hago antes de todo eso es encomendarnos a nuestro Padre Celestial todas las cosas que tengas en mente. Porque sin duda alguna, Él de una o de otra manera, Él canaliza para que se pueda dar ese proyecto que uno tiene en mente y que se dé bien. Si estamos bajo la gracia o la cobertura de Él, es posible todo.
absolutamente todo. Víctor, estoy muy contento de escuchar esos testimonios, de verdad que son inspiradores. Nos enseña a salir del confort, nos enseña a salir de la comodidad o de lo que ya conocemos y aventurarnos a un mundo que no conocemos, buscando el éxito, buscando también hacer algo que nos apasiona y también con el deseo amplio de servir a muchas personas. La Biblia nos enseña eso, que el hombre diligente delante de los reyes estará. La diligencia esa te hizo ubicarte con personas grandes. Ahora, bueno, tienes tu propia industria, tienes tu propia empresa. Mi propia empresa, el cual pues trabajamos en lo que es la industria automotriz, que la gente a veces la descarta un poco, pero la industria automotriz es una de las más grandes del mundo. La movilidad del mundo, imagínate. Sí, señor. Entonces, ahí hay mucho, allá hay para repuesteros, para servicios, para emprendedores, de todos tipos, de toda índole. La industria automotriz es muy poderosa y a veces la desestimamos un poco. La gente veía antes los mecánicos como gallina mirando sal. Y no es así. Ahora son deseados, man. Ahora sí. Ahora, bueno, la gente, sobre todo en este país, bueno, no, en muchos otros también la gente se dio cuenta, para los mecánicos facturan. Pese a que no soy un mecánico como tal, no sé, trabajo en la industria automotriz, pero en el área de tecnología, de programaciones, el área de todo lo que tiene que ver con la electricidad y la electrónica automotriz. Pero es un tema muy interesante porque no solo se obtiene grandes ganancias, sino que se obtiene un gran conocimiento, que es lo más importante. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo, se nos fue rápido. Gracias a todos ustedes. Recuerden nuestras redes sociales, @LuzTV7. Será hasta una nueva edición. Bendiciones y éxitos. Este programa llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos.